Retornamos, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Licenciado, en el segmento anterior, yo le preguntaba que si la sentencia en defecto, el recurso de apelación de la sentencia en defecto, surte el mismo efecto de una sentencia donde las partes hayan estado presentes y debidamente representadas en audiencia. Fíjese, el defecto, una sentencia en defecto, cuando se interpone el recurso de oposición, surte un efecto de retractación. Pero cuando es el recurso de apelación en que interviene, el efecto que surte sería el de reformación. ¿Qué significa eso? Que ya se cerraría un grado y tendría el grado de alzada, que sería en este caso la Corte o en el Tribunal Superior de Tierra, si fuera en la materia inmobiliaria, que conocer sobre ese segundo grado de carácter jurisdiccional. ¿Para qué? Para que sea ese tribunal de alzada, por el efecto devolutivo y suspensivo que surte el recurso de apelación, para que se conozca si ratifica la decisión de primer grado, si la revoca total o parcial. Esa es la situación, o si las costas son compensadas, o si son ratificadas, o si son, digamos, mantenidas en segundo grado, ¿no? En apelación o ante el Tribunal Superior de Tierra. Otra pregunta. Si la parte que fue condenada en defecto, en primer grado, en primera instancia, comparece en apelación, ¿qué sucede ahí? Se vuelve interesante porque el caso dejaría ya de ser un caso donde únicamente fue escuchada una parte, sino que habría prácticamente un caso ya totalmente contradictorio y se escucharía la otra parte, se ponderarían los medios de prueba de la otra parte, porque la parte recurrente tendrá que aportar sus medios de prueba y tendrá que discutirse. Y como hay un efecto suspensivo y devolutivo, pues evidentemente que volvemos como atrás y se tendrá que conocer, si es en materia inmobiliaria, igual si es en materia civil, el proceso, y si se revierte o se revoca la sentencia de primer grado, que ha sucedido en muchos casos, porque quizá hubo pruebas que no fueron presentadas en primer grado y que sí fueron depositadas o serán depositadas en el grado de alzada, y eso puede cambiar la suerte de ese proceso. Entonces, sería otra situación, porque el principio que vendría sería ya sobre una discusión totalmente contradictoria, donde ambas partes estarían discutiendo y exponiendo y ponderándose los medios de prueba que tiene una y la otra. Entonces, basado en ese principio de el llamado concepto devolutivo, suspensivo y devolutivo, sí, las partes en grado de apelación pueden aportar nuevos elementos de prueba para la sustanciación del juicio. Sí, entiendo que sí, porque como es un asunto nuevo, como es una instancia nueva, y como esa instancia vieja, es decir, de primer grado, no tiene una conexión procesal continua con la primera, pues son instancias distintas, pues usted puede en grado de apelación aportar pruebas nuevas, claro que sí. Inclusive, si las pruebas de primer grado no fueron suficientes y usted cree que puede aportar nuevas, que puedan cambiar la suerte del proceso, pues claro que sí que se puede, porque puede darse el caso de que si se trata de algún asunto civil y alguna deuda que estuvo pendiente, quizás usted tenía algún recibo de pago o de abono y se le condenó por un monto, y quizás usted encontró ese recibo original que establecía que usted había pagado parte o saldado esa deuda, pues la Corte vendrá con otra decisión y decir, no, pero espérese, se acaba de demostrar que le pagó a usted. Es lo que es el caso de 1315. Todo el que alega un hecho de justicia debe probar. Quien alegue estar liberado del hecho o la obligación también debe probar. Entonces, si se aportan pruebas nuevas, evidentemente que habría que valorarlas, como manda la norma. Cuando usted analiza el 1315 del Código Civil, inmediatamente en otras lo que ejercemos otras materias del derecho, como la penal, nos ubicamos rápidamente en el llamado principio de legalidad.
Es ese mismo. Es el principio de legalidad de la prueba. Es el mismo. Lo que pasa es que si en materia penal usted habla de la incorporación de la prueba y hay además de un principio, hay unos articulados que hablan de eso exactamente. Sí. En materia civil es el 1315. Sí, 1315. Que tiene que ver con esa fase probatoria, evidentemente. Sí. El que ha sido condenado en defecto y ratificada la sentencia en grado de apelación, ¿tiene opción a un recurso de casación? Sí, porque si suponemos que fue ratificada en grado de apelación y quizá no hizo defecto, sino que el juez de alzada entendió que era justa la sentencia de primer grado por alguna razón y la valoró, sí podría ser ratificada, podría ser modificada, podría ser revocada, podría ser confirmada. Todo eso se puede, lo único que sí, que la ley contempla que el juez de segundo grado debe motivar su decisión, no porque el juez de primer grado haya decidido a favor de una de las partes, deba ratificar o revocar una sentencia o modificarla parcialmente sin tener una motivación adecuada sobre los hechos y el derecho. Es obligatorio, so pena de que esa sentencia pueda ser casada ante la Suprema, pero de principio, como es un derecho a recurrir que se tiene constitucionalmente, pues sí, pudiéramos decir que sí, en principio puede recurrir. Ahora, habría que ver de qué sentencia se trata, porque hay que entender que la ley 2-23 tiene limitaciones para la restricción del recurso de casación, porque no es lo mismo recurrir una sentencia que esté limitada, como manda el artículo 11. El artículo 11 de la ley de casación nos dice cuáles son las sentencias que no proceden ser sometidas a un recurso de casación. Entre ellas están todas esas decisiones provisionales, excepto la de los referimientos. Pero todas las demás, los autos, las ordenanzas, no son recurribles en casación. Y aquellas que no llegan a los 50 salarios mínimos. Con la nueva ley. Con la nueva ley. También aquellas que deciden sobre daños y perjuicios por liquidación por Estado, tampoco. Aunque sí son admisibles los recursos contra aquellas decisiones que pasan de los 50 salarios mínimos y también contra aquellas decisiones que aún no ponderándose sobre salarios mínimos, pero sí sobre otros aspectos, como es el caso de asuntos de Estado civil, sí, la sentencia puede ser recurrible. Lo único que sería que el recurso de casación en un aspecto es suspensivo y en otro no. Esa es la situación. Porque el recurso de casación de principio no es suspensivo. Para algunas sentencias de manera excepcional sí lo es, para otras no. Y en otros casos es improcedente el recurso de casación. En principio podemos decir que sí, solo que habría que establecer de qué tipo de sentencia estamos hablando. Bien, entonces la Suprema Corte de Justicia tiene facultad para revocar una sentencia o casarla. Usted hablaba ahorita de que puede casar una sentencia. Sí. Este es un término que es bueno aclarárselo, especialmente a los abogados nobles. Y muchos abogados que tienen varios años de ejercicio que nunca han ido a la Suprema, con un proceso, ni a una audiencia, ni nada. Sí. Bueno, que usted explique esto. No, ¿Qué es casar una sentencia? Anularla. Sí. Cuando bien. la Suprema Corte de Justicia, una de sus cámaras, casa una sentencia porque la anula. Ahora bien, ¿cuál sería la situación? Que puede ser una casación con envío o con supresión. Cuando se dice con envío es porque la anula y la manda a una corte igual a la que la dictó. Y cuando es con supresión es porque no hay más nada que juzgar y ahí muere todo. Bien. Y esa sentencia adquiere la autoridad, en este último caso, de cosa irrevocablemente juzgada. Muy bien, llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. Regresamos mañana en otro espacio Realidad en Contexto. Bye, bye. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.